Soy viejo, sí, pero no estoy ciego. Sé perfectamente quién me amó y quién me apuñaló por la espalda. Esas fueron las palabras de Julio Iglesias a los 81 años. Una confesión que dejó al mundo sin aliento. Durante décadas fue el caballero del romance, el crooner que convirtió el amor en melodía. Su voz vendió 300 millones de discos. Su encanto cruzó fronteras y lenguas. Y sin embargo, detrás de los trajes elegantes y la sonrisa eterna, Julio cargaba heridas de las que nunca habló. Hasta ahora. 5 nombres, 5 traiciones, no rumores, no titulares, su propia verdad. Y lo que hace esta revelación tan impactante es que algunos de esos nombres fueron hombres a quienes alguna vez llamó amigos, e incluso familia. Luis Miguel, el hijo que nunca tuvo. Durante décadas, los fans especularon sobre el vínculo entre Julio Iglesias y Luis Miguel. A veces, Julio se mostraba generoso, incluso paternal, llamándolo casi como un hijo. En otras entrevistas, sin embargo, su tono se volvía cortante, reduciendo a Luis Miguel a un simple imitador que había tomado demasiado de su estilo. A los 81 años, Julio finalmente confesó. La verdad era mucho más oscura de lo que el público imaginaba. Luis Miguel heredó gran parte de lo que Julio había construido. La elegancia, los trajes negros a medida, la postura del crooner que no solo cantaba sino que seducía. En el escenario, Luis Miguel hacía pausas en medio de una canción, inclinaba la cabeza, cerraba los ojos y dejaba que el silencio hablara, la misma técnica que Julio había perfeccionado años atrás. Los fans lo llamaban el Sol de México, pero para Julio era el reflejo de su propia sombra. La prensa alimentó sin descanso la comparación. 2 íconos latinos, 2 hombres que encarnaban el romance y la masculinidad. Las portadas los colocaban lado a lado, preguntando quién llevaba la corona. Durante años, Julio lo toleró. Incluso elogió la voz de Luis Miguel, asegurando a los periodistas que veía en él una continuación de su propio legado. Pero la admiración se convirtió en rivalidad cuando Luis Miguel dejó de ser el heredero y comenzó a exigir el trono para sí mismo. Julio lo dijo sin rodeos. Él no solo me imitó, intentó reemplazarme. Lo que pudo ser una historia de mentor y discípulo se transformó en un amargo concurso de dominio. ¿Quién vendía más discos? ¿Quién llenaba más estadios? ¿Quién se convertiría en la voz definitiva del romance latino? El punto de quiebre, reveló Julio, fue personal, no profesional. Descubrió que Luis Miguel había comenzado a salir con una de sus exparejas apenas semanas después de su ruptura. Para Julio, no fue solo traición, fue humillación calculada. Eso no es casualidad, eso es desprecio silencioso, recordó con frialdad. Ese acto envenenó cualquier posibilidad de reconciliación. Detrás de las sonrisas fingidas en las fotografías, detrás de los cumplidos mutuos en entrevistas, se escondía una guerra silenciosa. Las discográficas susurraban sobre ella, los promotores la alimentaban y el público la percibía incluso cuando ninguno de los dos la pronunciaba en voz alta. El choque no era solo por canciones, sino por imagen, carisma y el peligroso territorio del amor. Los fans suplicaron por un dueto. Los expertos de la industria afirmaban que era imposible. Ambos evitaban el tema con diplomacia, pero Julio sabía la verdad. Había cerrado esa puerta para siempre. Para él, Luis Miguel ya no era el hijo que nunca tuvo, sino el rival que se atrevió a ponerse en sus zapatos, y peor aún, en su vida privada. Y así, cada vez que Luis Miguel subía al escenario con un traje impecable, cada vez que sostenía el micrófono con esa quietud calculada, Julio veía fragmentos de sí mismo, reflejados, distorsionados, y en sus ojos, robados. José Luis Rodríguez el Puma. La amistad convertida en traición.
Pocas rivalidades hirieron a Julio Iglesias tan profundamente como la que tuvo con José Luis Rodríguez, el cantante venezolano conocido en el mundo entero como El Puma. A diferencia de otros nombres en la lista de Julio, esta no comenzó con envidia ni con competencia. Comenzó con amistad. Durante años fueron inseparables en el circuito de la música latina. Cenaban juntos en Ciudad de México, reían en interminables noches de Miami y hasta compartieron escenarios, siendo inolvidable el dúo de Torero. Su vínculo parecía inquebrantable, una hermandad cimentada no solo en la música, sino en el carisma y el peso compartido de la fama. Julio llegó a decir que el Puma era uno de los hombres más influyentes en mi vida. Pero en el mundo de Julio, la amistad siempre era frágil. La confianza era una moneda rara y la traición, real o percibida, imperdonable. Las primeras grietas aparecieron en susurros. En los pasillos de la industria se murmuraba que el Puma se apoyaba en las conexiones de Julio para abrirse paso en Europa, usando el prestigio del español como pasaporte hacia círculos de élite. Julio, que había luchado durante décadas para construir su imperio sin atajos, detestaba la idea de ser visto como peldaño de otro. La tensión explotó públicamente en el Festival de Viña del Mar, en Chile. Sobre el escenario, en lo que debía ser un intercambio juguetón, Julio dio a El Puma un empujón ligero. El Puma respondió empujando también entre risas. Julio lo empujó con más fuerza. Lo que había comenzado como una broma se tornó de repente serio. Dos leones midiéndose, sus egos chocando bajo las candentes luces del escenario. El público creyó que era parte del espectáculo. Los cercanos a ellos supieron que era la grieta en los cimientos de su amistad. Lo que vino después fue peor. Julio acusó a El Puma de traicionarlo tras bambalinas, primero en lo profesional, luego en lo personal. Según Julio, El Puma había difundido rumores de que el astro español estaba gravemente enfermo, postrado en una silla de ruedas, perdiendo la memoria, incapaz de cantar. Para Julio, cuya carrera se había edificado sobre la imagen de virilidad y elegancia, tales rumores no eran simples chismes, eran dagas directas contra su legado. Cuando alguien te usa y luego te pisotea, no hay vuelta atrás, declaró Julio años después, con voz helada de recuerdo. El Puma, por su parte, lo negó todo. Pintó un cuadro distinto. En entrevistas alababa a Julio, llamándolo un caballero, un viajero del mundo, alguien que cambió las reglas del juego. Cuando los rumores sobre la mala salud de Julio resurgieron en 2022, fue el propio El Puma quien grabó un video para defenderlo. Julio está bien, muy bien, listo para salir de gira, perfecto de mente y cuerpo, aseguró a los fans. Enrique Iglesias, la sangre que no bastó. Si la rivalidad de Julio con Luis Miguel fue dolorosa, su conflicto con su propio hijo Enrique fue, sin duda, trágico. A diferencia de sus choques con otras estrellas, este no nació en estudios de grabación ni en escenarios, sino en casa, dentro de la propia familia que Julio había intentado proteger. Cuando Enrique tenía 18 años, guardó un secreto de todos, incluido su padre. Con $500 prestados por su niñera de la infancia, Elvira Olivares, la Seño, la mujer que lo había criado a él y a sus hermanos, grabó una maqueta de una canción llamada Si tú te vas. Ella fue la única que conoció su sueño, mientras que Julio, irónicamente, uno de los cantantes más famosos del planeta, permanecía en la oscuridad. Enrique temía que su padre lo desestimara, o peor aún, lo eclipsara por completo. Cuando Julio finalmente lo descubrió, la confrontación fue brutal. Enrique recordaría después: tuvimos una pelea terrible. Me dijo, no vas a triunfar sin mí. Yo hice las maletas y me fui. Chabeli Iglesias, la hermana mayor de Enrique, lo confirmó años más tarde. Lo que más le dolió a mi padre fue no saberlo.
No haber sido informado fue lo más difícil. Ese momento marcó el final de su relación como padre e hijo durante la siguiente década. Durante 10 largos años apenas hablaron. Julio seguía siendo el crooner consagrado, el símbolo de la música romántica mundial, compartiendo duetos con Diana Ross, Charles Aznavour y Frank Sinatra. Enrique, mientras tanto, forjaba su propio camino, decidido a triunfar sin la bendición de su padre. Su mundo era otro: MTV, el pop digital, los éxitos de crossover. Cantó con Whitney Houston, Lionel Richie, Jennifer López. Julio dominaba el viejo mundo del vinilo y los auditorios. Enrique conquistaba el nuevo de las listas globales y los estadios. La rivalidad se volvió pública. Julio competía con él abiertamente, llegando a decir a la prensa tras vencer a Enrique en un premio de música latina: «Si es entre él y yo, gano yo». Sonaba a broma, pero tras la fanfarronería se escondía la celosa angustia de ser eclipsado por su propia sangre. Julio José Iglesias, hermano de Enrique, lo dijo sin rodeos: «Mi padre es un gran competidor, siempre quiere ser el número uno». Enrique, por su parte, reconoció la profundidad de la herida años después. «A los 18 años me separé completamente de mi familia y no tuve contacto con mi padre durante 10 años. Sufrí mucho, pero la música me dio fuerza». Para Enrique, volar solo no era rebeldía, era supervivencia. Quería ser reconocido como su propio hombre, no como el hijo de Julio Iglesias. La rivalidad se extendió incluso a la imagen y al mito. Julio había construido una carrera como el eterno seductor, el trotamundos Latin Lover. Enrique se convirtió en el ídolo de los 2000, un símbolo sexual para una generación más joven. Ambos competían por el mismo arquetipo, el español irresistible que conquistaba el mundo. El propio Enrique lo admitió: «Siempre he querido ser mejor que mi padre, vender más discos, ser mejor cantante, mejor artista». Julio, que nunca retrocedía, replicó: «Si es entre él y yo, el número uno soy yo». El choque alcanzó un punto infame cuando compitieron por el Grammy al mejor cantante latino. Julio ganó, y desde el escenario, convirtió el momento en un reto directo: «Quiero decirle a mi hijo que mientras yo siga pisando un escenario, seguiré compitiendo con él». La sala rió. Enrique no. Con el tiempo, los años suavizaron los bordes. Tras largos silencios, padre e hijo comenzaron a hablar de nuevo. Julio admitió públicamente: «Lo que está pasando con Enrique es increíble. Es un artista del mundo, universal». Y cuando le preguntaron si su hijo alcanzaría su misma cima, Julio, tras una pausa, concedió: «Creo que más. Enrique puede llegar a donde quiera». Pero bajo la reconciliación quedaban cicatrices imposibles de negar. Enrique confesó alguna vez que su sueño era cantar solo una vez con su padre, no como un truco de marketing, sino como un gesto simbólico de cierre. «Sería una manera de sanar sin palabras», dijo. En 2025, sin embargo, Julio tomó la decisión que aplastó ese sueño. Enfrentando problemas de salud, rumores apuntaban a un osteoblastoma en su columna que afectaba su movilidad. Confirmó que no volvería al escenario, y con ello vino una negativa definitiva. No compartiría jamás un micrófono con Enrique. Para Enrique, el rechazo fue devastador. No en lo profesional. Su carrera había superado hacía mucho la necesidad de la aprobación paterna, sino en lo emocional. Ese dúo representaba la posibilidad de una reconciliación silenciosa, una manera de reparar décadas de dolor sin necesidad de disculpas. Ahora, esa puerta está cerrada para siempre. Rafael, de la admiración a la guerra abierta. Si Luis Miguel fue el hijo que Julio Iglesias rechazó, entonces Rafael fue el espejo que detestó. Ambos eran íconos españoles, ambos definieron épocas enteras de la música popular, pero encarnaban dos visiones radicalmente opuestas del arte. Julio seducía con la insinuación.
trajes a medida, gestos suaves, la ilusión de intimidad susurrada en un micrófono. Rafael, en cambio, arrasaba el escenario con su extravagancia, dramatismo exagerado y una teatralidad que convertía cada canción en una ópera. Al público español le encantaba compararlos. Julio, el caballero internacional del romance, frente a Rafael, el prodigio nacional que deslumbraba desde su juventud. Durante años, ambos evitaron el choque directo, pero bajo la superficie, el resentimiento hervía. Cada uno representaba lo que el otro despreciaba. Para Julio, las actuaciones exageradas de Rafael eran artificio, una traición al arte de la sutileza. Para Rafael, el susurro seductor de Julio era superficial frente a sus propios fuegos vocales. La tensión contenida estalló finalmente a finales de los años 80. En 1983, Rafael ya había lanzado la primera piedra, declarando en vivo a Mercedes Milá: «Julio tiene mérito, pero no tenemos nada en común, ni en la forma de cantar, ni en la de llevar la carrera». La verdadera explosión llegó en 1988, durante una rueda de prensa en Venezuela, cuando Rafael, quizás embriagado por el éxito y la fanfarronería, soltó: «Hace 15 años, Julio Iglesias me llevaba las maletas y me llamaba maestro». Era una frase diseñada para humillar, para reducir el meteórico ascenso de Julio al de un criado afortunado. La respuesta de Julio, publicada poco después en blanco y negro, fue tan afilada como una navaja. «Rafael debería abrir la boca solo para cantar. Yo estoy triunfando en todas partes y él no llega a ninguna. Si le duele que los artistas de verdad triunfen, lo siento». La guerra ya era pública, y la prensa se alimentó de ella. Los titulares hablaban de dos divos en guerra, y los productores de televisión los sentaban juntos esperando chispas. Sus apariciones eran infames, sonrisas forzadas, apretones de mano helados, cumplidos envenenados. El público sintonizaba no por la música, sino por la posibilidad de un nuevo dardo envenenado. La rivalidad, una vez encendida, ardió durante años. Rafael despreciaba el estilo de Julio llamándolo aburrido, y Julio tachaba las excentricidades de Rafael de payasadas. Incluso los rumores sobre quién grabaría con estrellas internacionales, Tina Turner, Frank Sinatra, se usaban como munición. Lo que pudo quedar en un desprecio privado se convirtió en espectáculo abierto, amplificado por periodistas deseosos de enfrentar a las dos mayores exportaciones de España. Con el tiempo, sin embargo, Rafael reconoció el daño que había causado. En televisión española confesó: «Dije cosas desagradables que no debería haber dicho. Lo lamento profundamente». Intentó darle la vuelta al insulto de Julio diciendo: «Decir que solo debo abrir la boca para cantar es decir que canto muy bien». Pero era evidente que buscaba reconciliación. Aún así, Julio nunca olvidó. En su mundo, la rivalidad profesional era una cosa, pero la humillación pública era otra. El perdón no estaba en su naturaleza. Durante 3 décadas, ambos se rodearon de silencio. Rara vez compartieron escenarios, salvo ocasiones como el homenaje a Lola Flores en Miami en 1990, donde se abrazaron brevemente, más como espectáculo para las cámaras que como gesto sincero. En 1999 incluso llegaron a cantar juntos Somos. Pero el dúo hizo poco por sanar la herida. Rafael asistió al funeral del padre de Julio en 2005, ofreciendo condolencias, aunque la distancia siguió siendo la norma. Y entonces llegó la enfermedad. En diciembre de 2024, Rafael sufrió un derrame cerebral mientras grababa un especial navideño, y más tarde fue diagnosticado con linfoma cerebral. Por primera vez en décadas, Julio bajó la guardia. En Instagram escribió con una ternura sorprendente: «Querido Rafael, has estado en muchas guerras y las has ganado todas, gracias a Dios. Esto no es nada.
Es temporal comparado con todo lo que has enfrentado en la vida. Un campeón de tu categoría, tan gran campeón, puede sobrevivir a todo. Te deseo una pronta recuperación para que termines este año cantando a la infinidad de personas que te quieren. Te admiro y te quiero, compañero de vida. Fue un gesto que sorprendió a los fans. ¿Había perdonado Julio por fin? Algunos creyeron que era sincero, otros susurraron que era simple diplomacia pública. Meses más tarde, periodistas revelaron que Julio incluso había tomado el teléfono para llamar a Rafael tras conocerse la noticia de su enfermedad. Desde ese momento, ambos reanudaron cautelosamente el contacto después de casi 20 años de silencio. Miguel Bosé. La humillación definitiva. De todos los nombres que Julio Iglesias reveló, el más escandaloso no fue un rival en ventas ni en listas, sino un hombre que lo hirió en el campo de batalla más íntimo de todos: el amor. Miguel Bosé. A diferencia de sus enfrentamientos con Luis Miguel, Rafael o el Puma, aquí no se trató de música, contratos o egos. Fue una traición que lo cortó hasta el hueso. En los años 80, Miguel Bosé seguía siendo el chico dorado del pop español. Extravagante, atrevido, hijo del torero Luis Miguel Dominguín y de la actriz Lucía Bosé. Julio, ya convertido en superestrella mundial, lo trataba casi como familia extendida. Lo invitaba a su mansión en Miami, abriéndole las puertas como a un amigo, un protegido, quizás incluso como a un hermano menor. Ese día, Julio dejó a Miguel junto a la piscina, excusándose para revisar algo en el estudio. Parecía inofensivo, pero el destino, o la traición, ya lo esperaba. Junto a la piscina estaba Giannina Facio, la glamurosa novia de Julio en ese momento. Hermosa, magnética, ya era una mujer que atraía titulares, vinculada con la realeza y con estrellas de Hollywood. Lo que sucedió después perseguiría a Julio durante décadas. Bosé lo admitió más tarde en la televisión española. Nos miramos y pasó algo muy fuerte. La química fue inmediata, innegable. Ese mismo día, Giannina se marchó con Miguel. No fue un desliz, no un encuentro furtivo, sino una relación completa que duró 4 años. Para Julio, la humillación fue insoportable. No era una traición cualquiera. Ocurrió bajo su techo, de parte de un invitado al que había acogido en su vida. No se trataba solo de que Bosé le hubiese quitado a su pareja, sino de que lo había hecho en el santuario de Julio, convirtiendo su hogar en el escenario de su mayor humillación. Décadas más tarde, el propio Bosé se reía del asunto, contando la historia como si fuera una travesura. «Fue como driblar a Messi», bromeó en El Hormiguero. El público estalló en carcajadas, pero para Julio no era motivo de risa. Para él fue la traición en su forma más pura. Una puñalada de un amigo, de una mujer en quien confiaba, y ante un mundo que jamás le permitiría olvidar. Julio Iglesias podía competir con cantantes, podía ignorar a los críticos, podía incluso enfrentarse a su propio hijo, pero perder a una mujer de forma tan pública, tan repentina, y en manos de un hombre al que había recibido como familia. Ese era un tipo de herida que iba más allá de la rivalidad, más allá de la fama. El resto de su vida, Julio nunca volvió a mencionar a Giannina Facio en entrevistas. La borró de su historia, como si el silencio pudiera protegerlo del recuerdo. Y sin embargo, cuando a los 81 años finalmente confesó, la inclusión del nombre de Miguel Bosé demostró lo profundo que seguía siendo el daño. Hay traiciones demasiado personales para perdonar, demasiado humillantes para enterrar. Para Julio, esta fue la traición definitiva. Julio nombró a 5 cantantes a los que jamás perdonará. Pero aquí está la pregunta: ¿debería hacerlo? Después de tantos años, ¿importa realmente quién traicionó a quién? ¿O es la paz el único legado que vale la pena dejar? Si fueras Julio, ¿a quién perdonarías primero?
Luis Miguel, El Puma, Rafael, Bosé o incluso Enrique? Déjamelo en los comentarios y no olvides darle me gusta a este video si crees que el perdón puede sanar incluso las cicatrices más profundas.